estamos aquí reunidos todos pues, para poder saber más sobre una institución tan importante para nuestra comunidad como es nuestro órgano legislativo, ¿no? La Asamblea de Extremadura. Ya sabéis desde hace tiempo que nos iban a visitar 3 representantes de esta Asamblea. A mi derecha pues tengo al vicepresidente segundo del Parlamento, don Juan Ramón Ferreira. Don Juan Ramón Ferreira durante mucho tiempo ha sido alcalde de Hervás y fue uno de los fundadores de la red de juderías de España, Caminos de Sefarat. A la izquierda del todo pues tenemos al presidente y portavoz parlamentario de los regionalistas extremeños, del PRES-CRES, don Damián Beneito. Don Damián Beneito pues, tiene una trayectoria muy dilatada en diferentes ámbitos, ha sido profesor en diferentes centros educativos, ha estado muy vinculado al mundo del deporte como entrenador, como directivo, incluso ha sido director de la Escuela de Arte Dramático de Cáceres. Y bueno, y a mi izquierda tengo a María Teresa Tortonda, que actualmente es diputada por Badajoz en la Asamblea de Extremadura y que, si no me equivoco, durante bastantes años ha estado vinculada a la vida municipal de Villafranca de los Barros, ¿no? Y bueno, los tenemos aquí para que nos informen un poco sobre lo que es la Asamblea de Extremadura, su papel, algo ya hemos visto en clase, algunos grupos, pero vamos ahora a informarnos más detenidamente. La idea es que ellos inicialmente nos expliquen lo que es esta institución y después pues, vamos a abrir un turno de preguntas para que vosotros preguntéis lo que consideréis conveniente, ¿no? En un clima de libertad y de respeto. Pues cedo la palabra al vicepresidente segundo de la Asamblea, don Juan Ramón Ferreira. Bien, muchas gracias. Agradecemos, yo creo que todos, el recibimiento, la cordial bienvenida que nos da el profesor y también saludamos al alcalde y a los miembros de la corporación que nos acompañan, al resto de profesores y a vosotros, alumnas y alumnos, que fundamentalmente es a los que venimos a ver. Bueno, el Parlamento de Extremadura durante tiempo, yo creo que el objetivo de siempre ha sido intentar acercarse a los ciudadanos porque se genera siempre una enorme confusión entre lo que es el legislativo y lo que es el Gobierno, lo que es el Ejecutivo. Sabéis que el Ejecutivo es el Gobierno de Extremadura, que el Parlamento es donde reside la voluntad popular, donde los diputados y diputadas por los distintos partidos políticos se presentan a las elecciones y son elegidos por sufragio universal por los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. Somos 65 parlamentarios, en este momento hay 4 grupos políticos y, bueno, es el órgano, la institución más importante que hay en Extremadura. De hecho, el propio Estatuto de Autonomía contempla que el presidente de la Junta de Extremadura tiene que ser elegido entre los diputados y diputadas del Parlamento. ¿Qué hacemos allí? Pues allí se toman las decisiones que tienen una trascendencia vital para la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, también para vosotros y también para la gente que puede en este momento estar afectado por cualquier servicio público. Digo que allí afecta a todo porque allí se aprueban las leyes, se debaten, se discuten. Yo quiero romper una lanza siempre en favor de la política. No es como parece, los grupos parlamentarios nos llevamos bien, aunque seamos de distintos colores políticos. Es cierto que discrepamos a la hora de ver determinadas cuestiones, pero siempre hay una buena relación, aunque con diferentes criterios y puntos de vista de los asuntos que se tratan. Pero el respeto en democracia, como no puede ser de otra manera, la alternancia en el poder, eso es algo que es así, y es así además afortunadamente para que los ciudadanos puedan ver y comprobar pues cómo ve un partido político, un modelo de sociedad y cómo lo pueden ver otros. Os decía que aprobamos el presupuesto que el Gobierno de Extremadura tiene que llevar adelante y en ese presupuesto están todas las líneas, todas las apuestas que el Gobierno o el grupo mayoritario, en este caso con apoyo de otros grupos cuando no tiene suficiente mayoría, saca adelante sus presupuestos. Y a partir de ahí
la labor nuestra fundamental como diputados es llevar un control y exigirle al Gobierno el cumplimiento y la ejecución de la línea de ese presupuesto. En ese presupuesto está lo que se dedica a educación, lo que se dedica a transporte público, a becas, lo que se dedica a sanidad, lo que se dedica a carretera, infraestructura, lo que se dedica a medio ambiente en una zona como esta, tan importante medioambientalmente por el Parque de Monfragüe, una joya para Extremadura, y muchos de los asuntos y de las cuestiones que aquí veis vosotros que se van realizando y mejorando, pues pasan previamente por el acuerdo y la ejecución y la aprobación de ese presupuesto. El Parlamento está distribuido en distintas áreas y comisiones que tienen siempre que ver con las áreas que ocupa el Gobierno y las propias consejerías, y ahí pues se trabaja diariamente y de una forma intensiva, os lo puedo asegurar, pues para ir haciendo propuestas que estoy convencido que todos los grupos parlamentarios, todos los partidos, queremos en beneficio de los ciudadanos. Unos lo pueden ver desde una óptica y otros desde otra, pero sin duda, y en eso tampoco tengo ninguna duda, todo lo intentamos ver para ver cómo mejoramos la vida cotidiana de los ciudadanos. Y eso es lo que hacemos cada 4 años. Nuestro partido nos propone ir, si nos propone cuando llega el momento, ir en una candidatura, y los ciudadanos pues nos evalúan, como a vosotros lo hacen en el colegio. Cada cierto tiempo tenéis un examen a ver si hay progresado adecuadamente, pues a nosotros nos pasa lo mismo cada 4 años. Cuando nos presentamos a las elecciones, los ciudadanos nos votan o no nos votan en función de lo que ellos hayan percibido a lo largo de esos 4 años, de cómo se han hecho las cosas, y las valoran, y es lo que yo creo que debíamos de intentar hacer esta mañana con vosotros, para que la política la veáis como algo cercano. No como algo lejano. Yo sé que en los medios de comunicación hay una contaminación permanente contra la política, y os aseguro que la política hay que verlo como algo cercano. Es más, os aseguro que algún día alguno de vosotros o está sentado ahí representando a un ayuntamiento o está aquí representando a los ciudadanos extremeños. Hay que verlo como algo cercano porque es algo fundamental en democracia, y además es algo vital para que la vida de los ciudadanos pueda mejorar. Sabéis que estamos en momentos complicados, de crisis, y yo diría que son los momentos donde más se tiene que visualizar la política, donde más hay que valorar las prioridades que cada grupo o cada partido político en el Gobierno o en una oposición tiene para resolver los problemas que tienen los ciudadanos cotidianamente. Unos el paro, otros la vivienda, en fin, otro el acceso a las becas para poder estudiar, cada uno en su ámbito de la vida, los mayores la dependencia, los que tienen problemas de salud la sanidad, cada uno en su ámbito pues valora lo que tiene, y nosotros lo que intentamos es mejorarlo en el día a día y en el trabajo parlamentario. Como no quiero consumir más tiempo, porque Teresa y Damián también tienen que contaros cosas, yo aquí me quedo y luego, lógicamente, a vuestras preguntas estaremos a entera disposición. Bien, pues tiene la palabra el presidente y portavoz parlamentario del PRES-CRES, don Damián Beneito. Buenos días. Quiero agradecer al centro la invitación que nos ha hecho a los parlamentarios para que estemos aquí. Yo creo que es importante que jóvenes como vosotros pues tengáis la oportunidad, así en directo, de conocer un poco lo que es la actividad política, la actividad parlamentaria. Fijaros bien, yo quería hablar de una cosa. Vosotros sabéis que España es un Estado autonómico, donde hay autonomías, y que Extremadura es una autonomía, y que nosotros no estaríamos aquí si no hubiera autonomía. Sabéis que no ha sido siempre España una autonomía. España durante algún tiempo, mucho tiempo, era un Estado centralista, donde las provincias y las regiones dependían de un gobierno central, que era el que de alguna manera decía a todo el mundo cómo que podía gastarse y en qué tenía que gastarse, o qué tenía que hacer. A partir de la Constitución del 78 tenemos el Estado de las Autonomías, y los regionalistas, los de PRES-CRES, al partido que yo represento, pues somos defensores de las autonomías. Creemos que la autonomía es buena y ha servido
para que Extremadura esté mejor de lo que estaba cuando dependíamos de un gobierno central. Es verdad que Extremadura quizá no ha llegado aún a esas cuotas de bienestar que tendríamos que tener y que aún estamos a la cola de España en muchas cosas. Eso es cierto. Pero también es verdad que si no hubiera sido por el Estado de las Autonomías, estaríamos bastante peor. Por eso me gusta siempre empezar reivindicando la autonomía como una forma de gobierno que beneficia en general a los ciudadanos y especialmente a las comunidades más necesitadas como es la nuestra. Yo creo que las autonomías benefician más a las comunidades menos ricas que a las más ricas, a pesar de que parezca lo contrario. Por eso siempre me gusta empezar por ahí. Y otra cosa que me gusta decir siempre es que los políticos, los que estamos aquí, y todos los demás, no somos marcianos. No venimos en un platillo volante y nos caemos aquí y decimos, aquí estamos los políticos. Los políticos somos gente normal y corriente que viene cada uno de su profesión, de su trabajo, y que en un momento determinado, por circunstancias de la vida, pues dice que quiere dedicar parte de su tiempo a hacer cosas para que la gente pueda vivir mejor y pueda estar mejor. Los políticos no somos gente rara. Yo soy profesor de instituto, he estado durante más de 30 años dando clase en el Instituto Gabriel Galán de Plasencia, también anteriormente en el Valle de Ojerte. Alguno de vuestros padres seguramente ha sido alumno mío, porque entonces no había instituto en Malpartida y todos venían a Plasencia y principalmente a Gabriel Galán a estudiar. Seguro que algún hermano vuestro, incluso vuestros padres, han sido alumnos míos. Aquí tenéis a un profesor, Alfredo, que también fue alumno mío, y que está aquí hoy ya como profesor, ¿verdad? Entonces, somos gente normalita, gente normal y corriente, que en un momento determinado, pues, bueno, pues por inquietud, porque nos gusta, porque creemos que podemos aportar cosas, pues nos dedicamos a esto. Y esto es algo accidental en nuestra vida. Nosotros, yo cuando termine esta legislatura, pues con toda seguridad, pues me iré otra vez a mi instituto y ya está. Es decir, esto es así. La política debe ser, yo entiendo que debe ser algo accidental en la vida de una persona, que no puede convertirse en una profesión. No todos opinan como yo, pero yo os doy mi opinión, que para eso estoy aquí. Creo que debe ser algo accidental, que debe ser algo temporal y que, bueno, uno tiene pilas hasta que se gastan, ¿no? Y cuando ya se gastan las pilas, pues tiene que volver uno a sus quehaceres cotidianos y a su profesión, que para eso lo ha elegido y para eso ha estudiado, lógicamente. Entonces, por eso os digo que no somos marcianos, somos gente normal y corriente, gente que nos gusta, bueno, pues las mismas cosas os gustan a vosotros y que a mí me gustaría, por eso no me voy a extender mucho más, me gustaría que fuerais vosotros los protagonistas de este acto, lo que nos preguntarais, los que nos dijerais qué os interesa saber, qué queréis saber, y si nosotros podemos contestaros, pues os contestaremos. Y si no podemos, pues diremos, pues mira, esto no lo podemos contestar porque no lo sabemos. Pero creo que lo importante sois vosotros, vuestras preguntas, y por eso yo me voy a callar. Ya le voy a pasar la palabra al señor moderador para que se vadea a mi compañera de la derecha y, y así ella os pueda también explicar algo. Bueno, pues finalmente tiene la palabra la diputada por Badajoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, María Teresa Tortonda. Sí, ¿no se oye bien? Sí. No sé. Un pequeño cambio. Bien. Bueno, buenos días y sobre todo, bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia y el que al instituto, ¿no? A todos los profesores y a la directora, el que nos hayáis invitado, indudablemente darle también las gracias por su presencia al alcalde y también a la concejal de Educación de vuestro pueblo y darle también las gracias a lo que es el Parlamento de Extremadura por tener una iniciativa que, desde mi punto de vista y que también como en este caso como portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, pues creemos que es totalmente positiva, pues porque es una manera de acercarnos y de daros a conocer lo que los políticos y lo que en este caso el Parlamento de Extremadura pues hace y el por qué y qué razón existe o por qué existe, ¿no? Decía Damián, y es verdad, y también Juan Ramón, que los parlamentarios, los grupos parlamentarios, dentro de lo que es el ámbito político y lo que es nuestra actividad, pues nos llevamos todos bien e indudablemente hay en muchísimas cuestiones, más de las que os podéis llegar a pensar,
en las que estamos totalmente todos de acuerdo. Y hay una cosa que ambos han dicho y que yo las voy a volver a repetir, y es lanzar una defensa a ultranza de los políticos. Antes lo hablaba con Damián en la puerta, ¿no? Existe eso que se ha llamado la desafección hacia los políticos, es decir, el que no seamos bien vistos. Y lo cierto y verdad, yo no me sé el número concreto de políticos que existen en nuestra comunidad autónoma, pero a nivel nacional. No sé el número, pero no es menos cierto que estamos siendo muy criticados y que estamos siendo muy mal vistos. ¿Por qué? Pues porque suena mucho más y mucho peor todas esas cosas que todos conocemos de un sitio y de otro, a los cuales yo jamás voy a defender, sea quienes sean y vengan de donde vengan, porque indudablemente yo tengo que defender la labor que personalmente hago y la labor que también personalmente hace, en este caso, mi grupo parlamentario, pero que indudablemente también hacemos todos y cada uno de los que formamos parte de este Parlamento, que, como ha dicho Juan Ramón, somos 65 diputados. Yo os miro y la verdad es que me dais envidia, porque yo creo que estáis en una de las mejores edades, ¿no? En la mejor época para aprender, porque sois esponjas, y sobre todo para que el día de mañana tengáis y seáis unos ciudadanos, sobre todo, libres, porque os habéis interesado. Os habéis interesado por las cosas que pasan en vuestro alrededor, en vuestro día a día, y que luego, pues, como ciudadanos mayores de edad, a partir de los 18 años, pues ejerzáis eso que es el derecho al voto, ¿no? Yo me considero que soy joven, aunque ya voy peinando canas, aunque no lo parezca, pero ya tengo alguna. Y yo sí que os voy a hablar un poco de lo que ha sido y de lo que es mi recorrido personal en política. Hay mucha gente, cuando oyes hablar, que dicen, bueno, pues yo en política entré porque siempre tuve pues cierto interés hacia. Yo no lo tuve. Yo, sinceramente, con vuestra edad, y luego ya cuando me fui a estudiar, en este caso yo estudié en Madrid, mi único interés era formarme. Y hoy en día hay una pequeña equivocación en ese sentido. Empezamos a lo mejor excesivamente jóvenes en política. Y en política, lo decía Damián, no hay que ser profesionales, pero sí que hay que tener una formación. Por eso decía lo de las esponjas, porque cada edad tiene sus cosas y sus momentos, ¿no? Y yo en política entré cuando me formé o cuando yo terminé lo que son mis estudios universitarios. Yo hice trabajo social primero, luego ciencias políticas y sociología, y luego hice una serie de máster donde me especialicé en determinadas cosas. Pero creo que es importantísimo el que estéis interesados en formaros, en aprender y que empecéis indudablemente con vuestra edad ya a tener vuestras propias opiniones. Yo entré en política cuando tenía 29 años y entré en la vida política local, que es tremendamente importante y que para mí es la mejor. Yo entiendo la política como un servicio al ciudadano, y servicio al ciudadano se hace desde todas las instancias, desde la local hasta llegar a ser pues, ministro, presidente del Gobierno. Pero indudablemente el contacto con las personas, el contacto con vosotros, el contacto diario, eso te lo va a dar indudablemente lo que es estando bien en oposición o bien gestionando como alcalde o como concejales de un gobierno, lo que es el contacto a nivel personal en los pueblos. Incluso cuando el pueblo es mucho más pequeño, pues quizás la política se convierte en una cosa muchísimo más cercana porque estás desde por la mañana hasta por la noche viviendo las 24 horas del día, los 4 años que dura una legislatura, pues pensando siempre, por supuesto, en lo que es el beneficio del ciudadano. Entré en el año 99 y luego, bueno, en el 2003 fui candidata a las elecciones locales en Villafranca de los Barros, un pueblo que está en la zona sur, muy cerquita de Sevilla, prácticamente estoy más cerca de Sevilla que de aquí. Perdí las elecciones, me volví a presentar y volví a perder, pero luego siempre he seguido desde el 2003
como diputada en el Parlamento. ¿Qué es lo que he hecho o cuál ha sido mi trabajo en el Parlamento? Yo he sido la portavoz desde el año 2003 hasta hoy de las políticas sociales, es decir, de lo que ya se ha llamado la política de dependencia, las políticas de las residencias de ancianos, las políticas dirigidas a las personas más vulnerables, a las políticas dirigidas también a los discapacitados. Ese ha sido quizás por la formación profesional que yo tengo, lo que yo he estado haciendo, aparte de pertenecer a otro número de comisiones, porque en la Asamblea de Extremadura nuestro trabajo diario pues, se desarrolla entre comisiones y pleno. Los plenos se desarrollan 2 veces al mes, el segundo y el cuarto mes, y el cuarto jueves de cada mes tenemos los plenos, y ahí es donde los diferentes grupos parlamentarios pues instan al Gobierno a hacer una serie de acciones, cada grupo parlamentario lo que hace es plasmar las líneas políticas de lo que ellos creen que se podría hacer o mejorar, porque el Gobierno a lo mejor pues, lo está haciendo de una manera diferente como cada grupo parlamentario puede llegar a hacer. O también se piden solicitudes de comparecencia, es decir, se le dice al Gobierno de Extremadura, a los diferentes consejeros, oiga usted, venga a hablar aquí pues, de un tema concreto, pues a lo mejor de la renta básica o de las ayudas de urgente necesidad, ¿no? O propuestas de impulso, donde se le insta al Gobierno precisamente a todas esas cuestiones. Eso por parte de los plenos. Y luego las comisiones, pues diferentes miembros, aproximadamente los miembros de las comisiones solemos ser, somos 13 aproximadamente, divididos indudablemente por el número de proporcional que formamos parte los miembros de lo que son los 65 miembros del Pleno, ¿no? Y ahí, bueno, pues también se llevan y también se hacen preguntas al Gobierno, se presentan también esas iniciativas, esas propuestas, donde debatimos los diferentes miembros que formamos esas comisiones. Unas veces la defensa es un poco más encarnizada, otras veces es más light, pero indudablemente yo abogo siempre porque lo intentamos hacer por el bien de todos y cada uno de los que estáis aquí y por el bien de todos y cada uno de los extremeños. Y luego también tenemos nuestra parte como políticos de acción, que eso ya no forma parte de lo que es el Parlamento, pero sí que forma parte también de nuestro trabajo, de acción de lo que nuestros partidos políticos llegamos a realizar, ¿no? Bueno, pues dar a conocer todas las acciones y todas las medidas que desde, por ejemplo, en este caso, que estamos en el Gobierno, el Partido Popular, pues hacemos en el Gobierno de Extremadura. Es importantísimo la labor que yo creo que tenemos todos, pero indudablemente yo creo que el interés que vosotros podéis tener, el interés que tiene el ciudadano hoy en día por la política, pues se tiene que demostrar. Vamos a tener unas elecciones europeas. Yo aquí no voy a hacer ningún tipo de llamamiento a nada, simplemente decir la importancia que tiene siempre unas elecciones en cualquier ámbito, ya sean europeas, ya sean locales, ya sean autonómicas o ya sean a nivel general. La participación es importante. Es verdad que vosotros todavía no estáis en esa edad, pero indudablemente esos conocimientos que hoy intentamos trasladaros a vosotros, el tener esa expectativa, esa ilusión que deberéis tener y que tenéis que tener por cómo funciona vuestro pueblo, cómo funciona vuestra autonomía, el Gobierno regional, cómo funciona vuestro país, eso empieza, bueno, pues con todo este tipo de acciones que se están poniendo en marcha por parte, concretamente, de este instituto y también por parte del Parlamento, porque indudablemente todo, o casi todo, tiene mucho que ver la política. Y la política no es nada más y nada menos que el tomar decisiones, tanto vosotros como ciudadanos y nosotros como políticos, donde vosotros nos reivindicáis, y ojo,
no solamente tenéis derechos, también tenéis deberes, tenéis también obligaciones. Esto es un proceso de feedback. Yo te doy, pero tú también me tienes que dar. Y en eso consiste el crear un pueblo, el crear una región y el crear un país donde todos seamos miembros activos y donde vosotros reivindiquéis, nosotros os demos, donde nosotros también digamos, oiga, señores, pues nos hemos equivocado y tenemos que poner en marcha o tenemos que decir hasta aquí se ha llegado, hasta aquí no se ha llegado, indudablemente con vuestras aportaciones, pero que indudablemente también nosotros os tenemos que pedir responsabilidades, porque entonces al final nos convertiríamos en un país, en una república bananera, y yo creo que España y nuestra comunidad autónoma y vuestro pueblo se merece que sea, desde luego, una democracia, que intentemos entre todos crear un estado de bienestar, y ese estado de bienestar se crea con derechos y también con deberes. Indudablemente lo decía Damián y también lo decía Ramón, vosotros sois los protagonistas hoy y, bueno, pues a vuestra disposición. Si lo sabemos bien, bien, si no lo sabemos os diremos o yo os diré, pues no lo sé o no os puedo contestar, porque los políticos somos personas, con cabeza, tronco y extremidades, indudablemente con nuestros errores, pero también con muchísimas virtudes. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo, por lo que veo, pues hemos tratado aquí temas muy diversos. La Asamblea Extremeña, su papel, su funcionamiento. También se nos ha hablado de la importancia de la autonomía para el desarrollo de nuestra comunidad. También una reflexión, ¿no?, de lo que es la clase política, que sí, es cierto, últimamente está muy cuestionada y que, bueno, indudablemente presta una labor de servicio. Y también la importancia que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no?, porque a fin de cuentas, si no me equivoco, la función principal de un político es la representación de nosotros, ¿no?, de los ciudadanos. Y bueno, ahora es vuestro turno, vamos a abrir un turno de preguntas. La idea es que levantéis la mano, iremos dando el turno de palabra, se os va a ir dando un micrófono que espero que funcione. Me imagino que habrá preguntas que se dirijan a un solo miembro, preguntas que se dirijan a los tres, si podéis lo vais indicando. Y bueno, vamos a comenzar a pedir voluntarios. Pues por ahí atrás ya tenemos algunos, ¿no? Hola, me llamo Elisa y quería preguntaros si están ustedes de acuerdo con el trabajo que han hecho para llegar hasta aquí. Sí. Un poquito más concreta, ¿puedes concretar un poco la pregunta? ¿Para llegar hasta dónde? ¿Hasta su puesto en la asamblea? O... Claro. Pues para llegar hasta aquí, hasta la asamblea, ¿cómo han hecho su trabajo? Si están conformes con él o no. A ver, yo creo que a lo mejor, Elisa, te puede referir a qué preparación han tenido, ¿no? O cuál ha sido su trayectoria. Yo creo que María Teresa un poco ha hecho comentario a la misma, ¿no? No sé si... También yo un poco hice referencia, ¿no? No sé si queréis comentar algo. Bueno, a mí no me importa. Bueno, Teresa, venga. Bueno, yo ya os he comentado un poco, ¿no?, cómo fue mi iniciación en esto de las cuestiones políticas. Es verdad que tenía siempre un poco de interés, pero indudablemente para mí lo importante era mi preparación profesional, ¿no? Porque podíamos cometer un error, o sea, de la política no se vive. O sea, lo decía Damián, esto es temporal. Aquí no se viene para toda la vida, porque indudablemente yo soy de la opinión que como estemos mucho tiempo, malo, porque nos creemos que somos dueños y señores de un sillón. Si yo estoy contenta o no estoy contenta con lo que he hecho, yo me he preparado. Pero indudablemente muchas veces la preparación no significa que políticamente estés acertando. Satisfecha, yo intento cumplir con mi trabajo, que no es ni más ni menos pues que ser honesta, que ser transparente, esa palabra que estamos utilizando mucho ahora,
creer en lo que yo creo que debo creer, que son mis principios, en los que a mí no me lo ha dado la política. Mis principios, mi educación, pero no educación formal, sino cómo yo me comporto, cómo soy. Eso me lo dieron mis padres, indudablemente, en mi casa, y en eso sí que estoy satisfecha. Pero indudablemente luego son los ciudadanos los que nos deben valorar a cada 4 años. Y ahí podíamos entrar a lo mejor en eso de lo que se ha llamado también las listas abiertas, porque indudablemente ahora vamos en listas cerradas. Por el Partido Popular, circunscripción de Badajoz, tantos miembros. Por la circunscripción de Cáceres, tantos miembros. Y ahí vamos al mogollón. Y ahí lo que se vota es una sigla, pero no te vota tu recorrido personal. Y a lo mejor si tuviésemos la posibilidad de unas listas abiertas, pues a lo mejor la gente te ponía más o menos cruces y ahí es donde se te evaluaba si tú estás haciendo bien o no estás haciendo bien tu trabajo. Yo personalmente estoy satisfecha. Bueno, ¿que podría hacer más? Yo creo que todo es mejorable. Y eso sois vosotros, pero indudablemente a mi persona no, sino a lo que es el Partido Popular, ¿no? Pero yo creo que por ahora, bueno, pues podemos estar todos satisfechos, más o menos. Bien, no sé si alguno... Yo creo que se ha comentado un poco el tema. Bien, más... A ver, por ahí atrás. Hola, yo me llamo Min. Bueno, que quería saber las notas que sacabais en el instituto. Claro, lo más típico. Y si era un buen estudiante, claro. Lo de saber las notas, ¿o quieres saber para qué? ¿Para reírte o para qué? Tú dime para qué quieres saber lo de las notas del instituto. Yo te contesto, ¿para qué? Es una pregunta, de Bordigo, y he estado en muchos institutos y es la primera vez que me preguntan por las notas nuestras, ¿eh? Te lo prometo que es una pregunta muy curiosa. Yo supongo que las notas de los que estamos aquí en esta mesa no debían ser muy malas. Creo que no debían ser muy malas, ya no solamente por mí, no deben ser muy malas, pues porque, bueno, pues yo creo que la gente pues es trabajadora y tal. Vosotros que estáis ahora estudiando sabéis que esto de las notas pues es importante, pero lo más importante es lo que se aprende, no la nota que te ponen, aunque yo sé por experiencia que vosotros estáis más preocupados por la nota que por lo que habéis aprendido. Y aunque los profesores os repetimos muchas veces que lo importante es lo que se aprende y no las notas que tenéis, vosotros, lógicamente, sabéis que las notas para vosotros son importantes y para vuestros padres, pues en la mayoría de las ocasiones, pues también son muy importantes. Ahora estáis vosotros en tercero y cuarto de la ESO, ¿no? Las notas de cuarto pues son fundamentales para pasar a bachillerato o ir a un ciclo formativo. Entonces, claro, lógicamente se preocupan las notas. Yo creo que nosotros no hemos sido malos estudiantes. Yo, por lo que a mí respecta, yo he sido un estudiante, bueno, bastante decente, bastante decente. A mí me gustaba estudiar. Unas cosas más que otras, unas cosas más que otras. Yo creo que a todos vosotros os pasa lo mismo. Hay asignaturas que os gustan más y desde luego que os gustan menos. Y las que os gustan menos, pues hay que tragárselas también. ¿Qué le vamos a hacer? También depende muchas veces de los profesores que tenemos. Y yo he querido, algunas asignaturas me han gustado mucho porque he tenido unos magníficos profesores y otras me han gustado menos porque a lo mejor los profesores no han sido capaces de tener empatía conmigo, ¿no? Y eso también, vosotros sabéis que eso ocurre. Pero vamos, yo creo que para estar en política en este país, como decía Teresa, tiene razón, hay que tener una cierta preparación. Y yo no digo que haya que tener muchos másteres y muchas carreras, pero sí que hay que tener una preparación humana y hay que tener una preparación intelectual que permita, hombre, por lo menos entender lo que uno lee. Y yo creo que eso, quizá hay mucha demagogia en que a política se puede meter cualquiera. Pues sí, cualquiera sí, pero con una mínima preparación. Yo creo que vosotros mismos, ahora mismo, si alguno de vosotros seguramente está pensando ya que quiere dedicarse a la política y quiere hacer cosas a la política, pues tendrá que estar conmigo en que hay que tener una preparación mínima de conocimientos, no por tener títulos. La titulitis muchas veces no es una cosa que sea directamente proporcional a la. Yo simplemente creo que la gente pues, tiene que conocer un país donde vive, conocer a las personas, tener una cultura general, en fin.
Yo creo que esas cosas es importante. Pero no me alargo más, porque he dicho yo antes que había que ser cortos en las respuestas y el primero que metió la pata ha sido yo. Lo lamento. Bueno, ¿más preguntas? Sí. Uriol. A ver, ¿renunciaríais a una parte de vuestro sueldo para mejorar la economía de la región y así salir de la crisis? Sí, si renunciaréis a parte... Sí. ¿Puedo contestar? Sí. Mire, si con eso se resolviera el problema, sin ninguna duda que sería. A ver, no es cierto en Extremadura, en Extremadura, y creo que en otros sitios, que los políticos ganemos tanto dinero. No es cierto. Los políticos tenemos un salario, un sueldo, por encima de lo que tenemos habitualmente en nuestras profesiones. Si no es uno un profesional libre que se dedique a tener su despacho y varias actividades económicas, pero es cierto que tenemos un sueldo, que solamente cobramos ese sueldo, que no cobramos nada más que ese sueldo y que con lo que nosotros percibimos tenemos que pagar todo lo que son nuestros gastos. No cobramos dietas. O sea, hay un tabú respecto a esto. Lo decía antes, que los medios de comunicación intoxican demasiado, también informan, y yo respeto, como no puede ser otra forma, a los medios de comunicación, pero juegan un papel, yo creo, que poco favorable de cara a lo que es la opinión de los políticos, de los ciudadanos, o sea, al revés, de los ciudadanos de los políticos, que en definitiva somos quien nos elegí y a quien os representamos. Mira, hay una cosa que está clara. Si se resolviera el problema, mañana lo haríamos. Nosotros, desde que se inició la crisis, la anterior legislatura, nos hemos bajado nuestro salario un 25% aproximadamente, tanto los miembros de la mesa como los propios diputados y los miembros del Gobierno de Extremadura. Por lo tanto, creo que tenemos que decir claramente, se publica lo que ganamos. Puedes entrar en la página de la Asamblea, del Gobierno, íntegramente lo que percibimos mensualmente y, por lo tanto, no tenemos nada que... Hacemos declaraciones de bienes para decir nuestro patrimonio cuando entramos en actividad política y hacemos declaración de bienes cuando terminamos la legislatura para que se compruebe que no ha habido enriquecimiento de patrimonio de nuestra actividad. Afortunadamente, hay mucha cautela con todo esto y cada día nos controlamos más a nosotros mismos. Por lo tanto, si resolviera el problema, encantado, pero no creas que lo resolvería, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, a mí me gustaría saber cuánto cobra aproximadamente un diputado de la Asamblea. Sí. Te estaba diciendo antes, Juan Ramón, que tú puedes entrar en la página web de la Asamblea y puedes saber exactamente lo que cobran todos los diputados. Somos los profesionales, si se puede llamar profesional esto, que yo me niego a llamárselo, más controlados de España. No hay ningún profesional en España que figure en una página web sus bienes, lo que cobra, lo que me descuentan, exactamente todo. No hay ninguna profesión ahora mismo que no sea... Los profesores, todos los años aparece en el Boletín Oficial del Estado lo que van a cobrar en cantidades brutas el profesorado por los distintos conceptos de complementos y sueldo. Pero no figura uno a uno y al lado lo que cobran, ¿no? Yo soy profesor. Pero los políticos sí, aparecemos uno por uno. Tú mañana quieres saber lo que estamos aquí nosotros tres, entra en la página web cuando vayas a casa y nos buscas allí y nos encuentras. O sea, somos súper controlados. El sueldo bruto de un profesor, de un político, de un diputado, es de unos 3.000 euros al mes. Bruto. Quitando IRPF, quitando Seguridad Social, quitando etcétera, etcétera, pues queda unos 2.000 y pico. Si ese profesor... si ese político, además, pues es funcionario, pues tiene unos trienios que hay que añadir a eso, como los tiene cualquier profesor, cualquier funcionario en este país.
pero el sueldo es aproximadamente ese que os estoy diciendo yo ahora. ¿Es mucho o es poco? Pues depende. Yo entiendo que para gente que os esté pasando muy mal le parecerá muchísimo y para otros pues a lo mejor le parece que es una menudencia. Yo creo que en Extremadura yo creo que es digno. El relación causa-efecto. Parece ser que los políticos no trabajamos. Yo os puedo garantizar que los que estamos aquí echamos horas todas las del mundo. Yo salgo de Plasencia todos los días y ahí hay un compañero mío que es el periodista de Parto que vos sabe bien, porque voy a madrugar todos los días a las 6:30 de la mañana. Salgo de Plasencia todos los días. Hago más de 6.000 kilómetros al mes en mi coche. Cuando termine la legislatura, mi coche lo tendré que tirar. Y eso no me lo paga nadie con mi coche. Y las horas que yo voy conduciendo, tampoco. La gasolina que yo gasto, pues tampoco. Entonces, por eso os digo que hay bastante leyenda negra, por lo menos en lo que respecta a Extremadura. Yo me gusta hablar de esta comunidad, en lo que respecta a Extremadura. Yo creo que hay bastante leyenda negra en cuanto a que los políticos, que hay políticos que seguramente ganan muchísimo y además que son unos sinvergüenzas, pues seguro que sí. Seguro que sí. Pero yo creo que eso no es más de un 10%, No es más de un 10%. Y supongo que en la misma proporción que en la mayoría de las profesiones, yo creo que hay seguramente un 10% de médicos que sean unos sinvergüenzas y un 10% de profesores de instituto que sean unos sinvergüenzas, seguramente. O sea, estamos en los mismos parámetros que en el resto. Lo que pasa es que nosotros salimos en el periódico y otros no. Entonces, hay un político que es un sinvergüenza y lo tenemos todos los días en la televisión y en los periódicos. Pero, aunque no es sinvergüenza, eso no lo sacan. Y por eso la gente pues, tiene ese pensamiento de que somos unos... Yo creo que, de verdad, que con la política... El político honrado se hace rico con la política. Yo os puedo garantizar que yo tengo el mismo patrimonio, ahora mismo, quizá algo menos que el que tenía cuando entré en política. No creo que eso, digamos, si quieres, cuando vayas a casa, entra a la página y me los buscas. Me puedes buscar con toda la tranquilidad del mundo y ahí verás lo que gano, lo que no gano y demás. ¿Vale? Bien, pues otra pregunta, por favor. ¿Más voluntarios? A ver si hay alguien que no haya participado por ahí delante. De pie, vale. Hola, me llamo Roberto y quería saber si no os parece que 65 diputados son demasiado, que si podría haber alguno menos. ¿Sí? A ver, el primer Estatuto de Autonomía en el año 83, las razones por las que se pusieron 65 diputados, yo personalmente no lo sé. Yo sé lo que se está debatiendo hoy en día y lo que se ha propuesto hoy, que quizás teníamos que ser menos. Lo decía Damián, muchas veces hablamos del número, pero lo importante a veces no es el número. Lo importante es si de esos 65 se trabaja o no se trabaja, si de esos 65 cumplimos o no con nuestra obligación, si esos 65 actúan como verdaderos representantes de los ciudadanos. Mi opinión personal, no sobramos, pero indudablemente, si se hace una reforma, que nos tendríamos que poner de acuerdo los diferentes grupos políticos, no estaría mal. Con lo cual ya os estoy diciendo pues que a lo mejor somos muchos para la comunidad autónoma que somos, porque indudablemente esta comunidad autónoma somos hoy por hoy, y hace muchísimos años, 1.100.000, que también deberíamos pensar eso. 1.100.000 ciudadanos con 65 diputados. 1.100.000 ciudadanos que no somos capaces de aumentar. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. No somos muchos, somos más bien muy pocos, con una gran extensión territorial y con una población envejecida, con lo cual la ecuación es nefasta. Y ahí es donde también vosotros tenéis mucho que hacer y mucho que decir.
porque la ecuación que tenemos en nuestra comunidad autónoma es esa que os he dicho. No somos capaces de aumentar en población y tenemos muchos pueblos muy envejecidos y, por lo tanto, nuestros servicios deben ir orientados a ese tipo de población. No vamos a tener servicios y prestaciones, habrá que solucionar todo, pero indudablemente los servicios y las prestaciones que tenemos que dar en nuestra comunidad autónoma van dirigidos indudablemente a la población que tenemos. Y con respecto a los 65 diputados, sí que el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ya lo ha planteado, que habría que bajar quizás el número de diputados. Y no sé si creo que Damián debe contestar. Sí, porque es que en esta pregunta, como hay división de opiniones, los partidos no nos ponemos de acuerdo en esto de los 65 diputados. Lo que dice Teresa es lo que el Partido Popular propone, que haya menos diputados. Sin embargo, otros partidos, en el caso del Partido Socialista, Hugo Ramón puede reafirmarlo y los regionalistas pues pensamos que hay que buscar sobre todo la representatividad. Es decir, Extremadura es una comunidad autónoma que tiene 42.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es muy extensa, con una población muy dispersa. Somos una comunidad que tiene una población rural muy importante y, además, una comunidad que, a diferencia de otras, aún no tenemos pueblos vacíos. Hemos conseguido fijar la población rural. Nos está costando mucho, ¿eh? Nos está costando mucho porque la población sí es verdad que está envejeciendo y además los jóvenes se nos están yendo. Esto es un problema, pero ahí no quiero entrar porque entraría en un debate político y no quiero entrar en ese debate político, porque no es el momento. Pero sí que os diré una cosa. En la Asamblea de Extremadura deben estar representados todos los extremeños, vivan donde vivan. Y si bajamos el número de diputados, podría ocurrir, no digo que ocurra, pero podría ocurrir que las ciudades más pobladas fueran las que tuvieran, por el peso que tienen los partidos en esas poblaciones, las que pusieran a un 99% de los diputados. Con lo cual, para las zonas rurales más alejadas, no tendrían representación en la Asamblea. Y a mí eso me preocuparía. Como regionalista me preocuparía. Me preocuparía que no hubiera, por ejemplo, un representante pues, de la Sierra de Gata o de las Urdes. ¿Por qué? Porque los partidos son más fuertes en las ciudades grandes, en Plasencia, en Cáceres, en Badajoz, en Mérida, en Villafranca, en Almendralejo. Ahí son fuertes y ahí tienen mucha gente. Pero en los sitios más pequeños es más complicado. Si disminuimos un número de diputados, posiblemente nos encontremos con que muchas zonas de Extremadura se queden sin representación en la Asamblea. Y a mí eso no me gusta. Yo creo que a los regionalistas no nos gusta eso. Por eso digo que 65, y fijaros bien, una cosa que está clara, entre 65 y 45, que es lo que propone el Partido Popular, ¿se ahorra mucho? Yo os digo que no. Yo os digo que no. Yo os digo que no se ahorra tanto. Que eso no es ninguna solución económica para esta comunidad. Y además os digo más. Ahora hay 65 diputados, de los cuales me parece que están liberados 64. Unos están en el gobierno y otros están allí. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que pensar es que haya menos liberados. Y a lo mejor ahorramos lo mismo teniendo 65 diputados. Digo que esto es una propuesta, a lo mejor, de otro partido. A lo mejor el Partido Socialista no está de acuerdo con esto y el Partido Popular ya ha manifestado que tampoco. Son formas de ver las cosas. Pero a mí lo que me preocupa es la representatividad. Es decir, yo creo que todas las zonas de Extremadura tienen que tener representación en la Asamblea. No quería incidir más por si había más preguntas. Por aportar algo más a lo que ya ha dicho Teresa y Damián. Es verdad que no resuelve nada 20 diputados más o menos. Además, podríamos estudiar, y se está estudiando en una comisión parlamentaria, la reforma del estatuto para estos temas. Es decir, estamos estudiando ahora mismo, estamos trabajando en ello, pero añadiría más. El régimen de incompatibilidades que nos imponemos a la hora de estar con dedicación exclusiva, te incompatibiliza para cualquier tipo de actividad. Uno de los grandes problemas que yo creo que ha habido es que si no estás liberado, te puedes dedicar a otras actividades,
Y eso muchas veces en política se ha prestado a la confusión del acercamiento, pues al quien tiene más acceso al gobierno o al que tiene más acceso a la administración, ¿no? Entonces, todo esto, compartiendo muchas cuestiones de las que han dicho, hay que verlo con calma, como hay creada una comisión, ahí se está estudiando y seguramente pues lleguemos a acuerdo, si es que hay que llegar a acuerdo o no, en función de los razonamientos de cada uno. Bien, ¿más preguntas? Sí, Javier. Bueno, primero uno, después otro, da igual. Óscar, venga. Hola, mi pregunta es, en la Asamblea de Extremadura, ¿las leyes las proponen solamente los parlamentarios o también las pueden proponer los ciudadanos? Sí. Indudablemente se puede hacer desde el Parlamento, pero indudablemente los ciudadanos también. Existe una figura que son las iniciativas legislativas populares, donde en el Estatuto de Autonomía se señala que para que pueda entrar a la Cámara una ley que venga, una iniciativa que venga desde lo que es el pueblo, pues tenga que reunir, me parece que son 45.000 firmas. Eso viene establecida en el Estatuto de Autonomía. El 5%, ¿no? Del censo electoral. ¿Cuántas iniciativas legislativas populares se han discutido y se han debatido en nuestra comunidad autónoma? Pues yo tuve el inmenso honor en el año 2011 de debatir la primera. Y el debatir la primera no significa que siguiese el trámite parlamentario para poderla estudiar. Simplemente lo que se hizo fue, concretamente fue Red Madre, la que presentó esa iniciativa legislativa popular, que consiguieron 65.000 firmas para crear un plan para las mujeres embarazadas. Y es verdad que 65.000 firmas y dio pie a que los diferentes grupos parlamentarios pudiésemos debatir si se seguía el trámite o no. Y no siguió el trámite porque en aquel momento el Grupo Parlamentario Popular estábamos en minoría, solamente había dos grupos parlamentarios, Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Socialista en aquel momento tenía 38 diputados, tenía mayoría absoluta, con lo cual no se debatió esa ley, sí la iniciativa, pero no se llegó al trámite de lo que es una ley, pues porque indudablemente los diferentes partidos, en este caso el Partido Socialista, votó en contra a lo que supone lo que es la tramitación de la ley. Pero existe la forma en la que los ciudadanos pueden presentar sus propuestas, sus iniciativas, como ya os digo, recogiendo 45.000 firmas. Bien, Javier, ahora. Hola, buenas. Quería preguntar sobre qué opinaban todos y cada uno del problema que ha habido en Valdecañas, ya que aprobaron la ley tanto como el Partido Socialista como el PP. Bueno, pues empiezo yo por aquí. A ver, el problema de Valdecañas es un tema complejo. No es fácil. Yo defiendo, y mi grupo parlamentario defiende el proyecto. Yo creo que Extremadura, y vosotros aquí en Monfragüe sabéis perfectamente lo que voy a intentar deciros muy brevemente. Extremadura es una comunidad autónoma que ya se ha manifestado muy extensa, con muy baja población, con una población muy envejecida y donde España y Europa, por las legislaciones vigentes que hay, nos quieren llevar a hacer una zona exclusivamente medioambiental, donde las oportunidades para poder desarrollarnos cada vez son más escasas. Podríamos decir que casi el 70% del suelo en Extremadura está bajo unas áreas de protección medioambientales, bien sean LIC, bien sean CEPA.
Esto que estoy diciendo no quiere decir que estamos en contra de que eso haya que proteger el medio ambiente ni que haya que proteger la naturaleza, pero hay que buscar un equilibrio, porque, como decía Teresa, es verdad, el mayor problema que tiene Extremadura es el de la población. Es el mayor problema que tiene Extremadura. Si no somos capaces de que vosotros, que sois el futuro de esta región, podáis proyectar vuestras vidas en Extremadura, pues seguiremos agrandando ese grave problema. Y para eso hay que hacer un gran pacto. Hay que hacer un pacto que nos lleve a poder llegar a acuerdo con las asociaciones ecologistas y medioambientales para definir perfectamente con los grupos parlamentarios y en el Parlamento y el Gobierno de Extremadura las áreas de actuación de desarrollo, porque si no es difícil poder llevarlo adelante. Yo, estando de acuerdo en ese proyecto, hay en cosas que no estoy de acuerdo, en la exclusividad del proyecto. Quiero decir, un proyecto excesivamente exclusivo para gente que puede acceder a ello con muchísimo dinero, aunque es verdad que ha generado mucha riqueza y mucho empleo y va a generar riqueza en la zona mientras que esté en su construcción. Entonces yo podía hacer demagogia y deciros que el medio ambiente es fundamental y nadie está en contra del medio ambiente, pero hay que buscar un equilibrio que también nos permita desarrollarnos como ciudadanos y solamente nos desarrollamos si tenemos los instrumentos adecuados para poder generar una economía en torno a las familias y a las personas. Por lo tanto, no quiero que se interpreten mal mis palabras, pero digo lo que creo, porque si no buscamos ese equilibrio en Extremadura, tenemos muy pocas posibilidades de desarrollo, sabiendo que el medio ambiente genera una riqueza importantísima a través del turismo, hoy por hoy la más importante de Extremadura, sabiendo que Extremadura tiene más posibilidades y hay que compatibilizarla y buscar ese equilibrio. Probablemente no os gusta mi respuesta, pero es la que tengo que daros porque es la que creo y la que pienso pensando globalmente. Si pienso exclusivamente en el medio ambiente, digo, estoy contigo, pero si pienso en los problemas globales que tiene Extremadura y cómo los podemos afrontar, hay que buscar equilibrio entre todo eso porque si no lo vamos a tener complicado, en mi opinión. Sí. Decía Juan Ramón que el tema es muy complejo y es verdad. Yo creo que cuando en política se nos presenta un tema donde se tiene que compatibilizar lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente, pero a la vez lo tienes que compatibilizar con lo que es la creación de empleo y de riqueza en nuestra comunidad autónoma, pues se sufre bastante. Yo no voy a decir que el tema de Valdecañas no nos haya a todos costado bastante tomar decisiones, porque es cierto que fue aprobado esa modificación de la Ley del Suelo por parte del Partido Socialista y del Partido Popular. Cuando has hecho la pregunta, Javier, ¿no? Yo he pensado en algo que yo tuve que vivir y que yo creo que han sido los peores momentos de mi trayectoria política. Yo vengo de Villafranca de los Barros y en Villafranca de los Barros, a lo mejor a alguno os suena, se quiso instalar una refinería en pleno corazón, tierra de barro. Y no estamos hablando, o sea, no tiene nada que ver un proyecto con otro. No tiene nada que ver un proyecto con otro, ¿eh? Yo no voy a entrar si el proyecto de Valdecaña en esa exclusividad, en ese desarrollo de un proyecto que parece que es más para la YC que para lo que somos la gente muy normalita y que podemos acceder a él. Yo he estado en Valdecaña, yo no sé si alguien conoce lo que allí hay dentro, ¿no? Yo lo que he visto allí es una zona preciosa medioambientalmente hablando, pero desde mi punto de vista, como Teresa Tortondo ahora, allí no ha habido un destrozo monumental de lo que es el medio ambiente. Allí lo que se ha intentado es desarrollar una acción urbanística
en la que se ha intentado conjugar ese desarrollo urbanístico con el medio ambiente que existe en la zona, ¿no? Y hablando del tema anterior, si lo comparamos con el otro, nada tiene que ver. Yo me opuse radicalmente a una refinería. ¿Crearía empleo? ¿Industrializaría la zona e industrializaría nuestra región? Pues sí. Pero en aquel momento, y el proyecto era pues muy perjudicial para lo que yo entendí en aquel momento que era para la zona Tierra de Barro, una zona muy rica agrícolamente hablando, donde se ha invertido muchísimo dinero, tanto por parte de la Junta de Extremadura como de los propios agricultores, por darnos un medio de vida. ¿Por qué digo esto? Yo desconozco cuál es el sustento de esa zona, pero donde solamente hay medio ambiente y donde solamente hay campo, hay que hacer actuaciones donde nosotros podamos vender esa riqueza medioambiental, pero también prestemos servicio. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que se hace con la mejor intención? También. Y que lo que yo, desde mi punto de vista, creo que lo que ha habido es un desarrollo equilibrado para seguir disfrutando de ese medio ambiente, pero indudablemente prestando unos servicios de hostelería, de acciones deportivas que se puedan llegar a hacer en esa zona, pero manteniendo, por supuesto, también el medio ambiente. Y esa es la conjunción que hay que hacer entre el medio ambiente y el desarrollo industrial y empresarial de nuestra comunidad autónoma, porque si no, nos van a tener que pagar por mantener ese medio ambiente, porque de algo tenemos que vivir, porque ¿qué hacemos con vosotros el día de mañana? Que sois los hombres y las mujeres del mañana, y de hoy y del mañana. Algún recurso os tenemos que dar. Y esa es la conjunción que hay que hacer, y es en lo que los políticos pues nos partimos la cabeza. Javier, yo puedo ser políticamente muy correcto, como han sido mis compañeros, y decir una de cabo, una de arena, o puedo decir lo que yo pienso y no ser políticamente correcto. Aquí en Extremadura podemos hacer dos cosas. O que nos paguen 1 millón de euros por cigüeña y año y no tocamos nada, la Unión Europea y el Gobierno de España que nos dé 1 millón de euros por cigüeña y año. Y vamos a vivir, no veas tú cómo vamos a vivir. Eso podemos hacerlo. Y aquí nos rascamos la barriga, que nos vengan a ver aquí todo el que quiera, pero eso sí, todos los años, 1 millón de euros por cigüeña y año. Esa es una solución. Que a mí no me disgusta, ¿eh? Que a mí no me disgusta. Hay otra solución. Intentemos poder vivir aquí. Y para vivir aquí hay que crear puestos de trabajo. Seguro que muchos padres vuestros están parados. Y seguro que muchos de vosotros, cuando terminéis de estudiar, os tenéis que marchar de Extremadura, si queréis encontrar trabajo. Entonces, una de dos, o el millón por cigüeña, o industrializamos esto. No podemos tener... Hay un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el que los ciudadanos podamos vivir en la tierra donde vivimos y donde hemos nacido. Esto no puede ser una reserva india donde haya dentro de unos años habrá 4 viejos y viejas en Extremadura con un taparrapos y una lanza y vendrán aquí a verlos desde Europa y desde el resto de España porque es lo que quedará aquí en Extremadura como sigamos así. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Eso es lo que vamos a quedar aquí. Con un taparrabo y una lanza, así no os reáis. Eso es lo que va a quedar aquí como sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Tenemos que crear empleo y tenemos que crear industria y tenemos que crear empleo. Y eso hay que hacerlo con cabeza,
con cabeza. No nos podemos cargar nada, pero sí hay zonas que se pueden mantener y al mismo tiempo dar un servicio y crear puestos de trabajo. Hay que ser un poco más serios. Porque esto de la ecología como demagogia, si estuviera aquí Izquierda Unida, que no ha venido hoy, no se ha atrevido a venir aquí, no está aquí. Luego ya como van a grabar, como están grabando, luego ya me echará la bronca a mí. Este seguro que estaba diciendo, hay que coger balón de caña y tirarlo todo. Nada, todo fuera de allí, ¡hala, todo! Para que borricos de Madrid vengan aquí, pues no, mire. A mí me gustaría que todos borricos del mundo vinieran a Extremadura y se dejaran las perras aquí. Estaría encantado. Y que no hubiera ningún padre vuestro que estuviera en el paro. Ninguno. Y que todo el mundo tuviera una casa digna. Y que todo el mundo tuviera un buen coche. Porque a mí me gusta igualar por arriba, no igualar por abajo. ¿Y sabéis cuál es la primera especie que hay que proteger en Extremadura? La primera especie, el hombre. Hombre y mujer. Esa es la primera especie que hay que proteger. Porque aquí, Javier, acuérdate de lo que te digo, dentro de unos años te acordarás de lo que te está diciendo un diputado regionalista un día en el instituto. Dentro de 20 o 25 años, si esto sigue así, aquí hay 4 viejos en taparrabos y con lanza para que vengan a verlos de Europa y de España. Te lo digo yo, por mucho que me dé vuelta. Eso sí, a no ser que haga lo que yo te he dicho, 1.000.000 de euros por cigüeña y año y a vivir, que son 2 días. Nada más. Bueno, muy bien por la pregunta, Javier, que ha sido una pregunta de un tema actual. Me imagino que hay más. A ver, Luis. Yo quería saber si creen ustedes que la situación económica de la región puede cambiar a corto plazo y salir de la crisis, antes de la crisis, vamos. Para los tres. Bueno, a ver, el cambio de la situación económica, ¿yo qué te voy a decir? Yo te voy a decir que sí, pero además que yo creo que tendremos que pensar todos que sí. Vosotros, vuestros padres, vuestras familias y nosotros, porque indudablemente sacrificios estamos haciendo todos. A corto plazo es complicado. Yo no vengo aquí a mentir. Indudablemente se están tomando medidas, se están tomando acciones en las que poco a poco, muy poquito a poquito, se está viendo que la situación va un poco mejor. No vamos a tirar campanas al vuelo, ni nos vamos a hacer, nos vamos a hacer trampas, porque la situación era la que era. La situación era muy mala. Era una situación muy crítica y que con esas acciones y con esas medidas, que algunos estarán más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero van dando sus pequeñas soluciones. Hace un tiempo, en el año 2011, cuando entró el Partido Popular a gobernar España y también a gobernar esta región, yo tuve que preguntar qué era eso de la prima de riesgo. Porque yo la verdad es que no lo había oído nunca y todos los días nos levantábamos con una nueva prima y nos acostábamos con otra nueva prima que nos había salido. Hoy ya se habla menos de la prima de riesgo, hoy se habla menos de resultados tan sumamente negativos. Ojo, eso no significa que sigamos viviendo situaciones críticas en la familia. Y ahí también están soluciones que se dan por parte de este Gobierno y por parte del Gobierno de España. Pero que indudablemente vamos a salir, de todo se sale, pero vamos a salir quizás antes, poco a poco, pero quizás antes, porque se han tomado las acciones racionalizadas, que eso no significa que nos gusten a todos, a mí es la primera que a lo mejor no me gustan, pero son soluciones razonadas las que se están tomando y las que se han adoptado para que precisamente hoy estemos un poquito mejor que ayer y que mañana estemos un poquito mejor que hoy. Voy a cortar porque si no... A ver,
En este tipo de actos y en este tipo de preguntas es muy complicado. Es muy complicado porque ahí es donde tenemos las grandes discrepancias en los grupos parlamentarios y los partidos políticos, de cómo, sabiendo y partiendo de una realidad que obviamente es cierta, que veníamos de una situación y una crisis, yo creo que de unas dimensiones y una magnitud que era absolutamente incalculable, no solamente para el Gobierno de España, el anterior, y daba igual el color político que hubiera sido, y para Europa y para el propio Estados Unidos, es decir, para todos los países. Cómo se ha tratado este asunto y cómo se está tratando es donde podemos discrepar. Yo no voy a discrepar excesivamente porque no procede, pero sí decir que una región y un país que no está sabiendo generar nuevas inercias económicas en nuevos sectores económicos, que cada vez hay menos empleo, cada vez hay menos empresas que contribuyan y que coticen y que sean capaces de mantener un sistema, es obvio que estamos un poquito mejor, pero a un precio socialmente muy alto. Y es donde discrepamos probablemente en cómo se marcan los recursos, donde se marcan las prioridades políticas a la hora de gestionar la crisis, que daba igual el partido que gobernara, estaba ahí, nos venía dada desde fuera, pero lógicamente la situación es preocupante porque cada vez hay más gente pasando lo peor. La gente humilde es la que más está pagando la crisis. Es obvio que los datos económicos tienen que mejorar, es a cambio de ir suprimiendo muchas cuestiones que no quiero entrar en detalle y, desde luego, nosotros no lo vemos exactamente igual que lo ha visto en este caso la compañera Teresa, ¿vale? Pues yo, para esta pregunta, pues eso, se presta a que la cortesía parlamentaria había que dejarla un poco a un lado y eso no queremos que ocurra. Con lo cual, bueno, pues a mí, os digo de verdad, a mí me gustaría que todas las acciones que está tomando este Gobierno dieran un resultado magnífico. Me gustaría, porque eso querría decir que están acertando y que la gente cada vez vive mejor. De verdad que me gustaría. Pero yo creo que, o por lo menos nosotros como partido opinamos que no se puede cargar sobre las espaldas de la gente que más necesidad tiene el precio de la crisis. Yo creo que en este país, ya no hablo de Extremadura, hablo en general, en este país se ha cargado el precio de la crisis sobre la gente que menos podía soportarla. Aquí es complicado, es decir, aquí salvamos bancos y echamos a gente de las casas que no pueden pagar. ¿Qué queréis que os diga? Yo no veo eso demasiado justo. ¿Por qué salvamos un banco y ese banco que tiene una hipoteca con un señor encima le echa de la casa y encima le tiene que pagar la hipoteca? Si al banco lo hemos salvado todos, con dinero público. Pues la verdad es que yo no sé si alguien está de acuerdo con esto, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Prefiero que bueno, pues que a esos bancos pues se les obligue a tomar una serie de medidas con gente que no puede pagar porque se han quedado en paro simplemente, o gente con las preferentes y las subordinadas que se han estafado. Obligue usted a pagar primero eso y después ya reflotaremos usted lo que haya que reflotar. ¿Qué ocurre? Pues eso, que os estoy diciendo, que yo entiendo, yo soy muy poco correcto políticamente, lo siento mucho, yo soy como dice el presidente de la Junta, yo soy un verso suelto. Entonces, a mí me parece es que tenemos que hacer cargar la crisis en los que más tienen y no en los que menos tienen. Eso es lo que se debería haber hecho. Y yo creo que aún se está a tiempo de hacerlo. De todas formas, os garantizo que yo me alegraría muchísimo que las medidas que se están tomando ahora mismo fueran una panacea y que todo el mundo saliera para adelante y que mañana hubiera un montón de puestos de trabajo y que mañana la gente pudiera vivir con dignidad, que es lo menos que se puede pedir a la gente. Bien, vamos ya con las últimas preguntas porque se nos echa el tiempo. ¿Alguien, por favor? ¿Alguna pregunta más? Andrés, ahí delante. Hola,
Me gustaría saber por qué no se invierte más en empresas de exportación de alimentos y productos agrícolas y ganaderos de Extremadura, en lugar de hacerlo con empresas de otras comunidades que obtienen beneficios con nuestros productos. Bien, no sé. Quizá María Teresa, tú primero, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, empiezo yo primero para no terminar siempre, porque yo me termino yo y ya me han quitado la mitad de las cosas que iba a decir. Mira, hoy oía por la radio esta mañana una cosa que me ha llamado la atención porque lo he pensado muchas veces. Hoy se cerraba la fábrica de cigarrillos de Cádiz. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver esta historia ahora con esto que ha preguntado este chico? Pues tiene que ver lo siguiente. Nosotros producimos el 80% del tabaco que se produce en España y quizá en Europa. Y, sin embargo, Extremadura no ha tenido nunca una fábrica de cigarrillos. Han estado en Cádiz, en La Rioja y en Galicia. ¿Por qué? Pues porque aquí no ha habido narices, por no decir otra palabrota más gorda, porque aquí no ha habido narices, para que no hubiera sabido ni una hoja de tabaco si no se ponían fábricas en Extremadura. Eso es lo que ha pasado. Aquí hemos tenido fábricas de pimentón en toda la Vera. Ese pimentón, mucho de ellos se exportaba a Murcia y salía en las cajitas como pimentón de Murcia, y era de la Vera. ¿Por qué? Porque los políticos que hemos tenido en esta comunidad autónoma no se han preocupado de que hubiera el valor añadido de los productos agrícolas se quedara aquí. Hemos estado vendiendo materias primas durante muchos años a precio de ganga, mientras el producto manufacturado se lo llevaban otras comunidades de España. Eso es el gran pecado, o uno de los grandes pecados de esta comunidad autónoma, de Extremadura. Eso ha ocurrido. Y sigue ocurriendo, por desgracia. Es verdad que ya hay algunas fábricas que manufacturan productos agrícolas. Hay algunas, especialmente en la zona de Miajadas y en algún sitio más. Pero también es verdad que seguimos vendiendo demasiadas materias primas, no manufacturamos. Por eso, cuando hablaba antes de la pregunta de Javier de Valdecañas y hablaba de que aquí hay que industrializar esto y crear empresarios, eso es fundamental para el desarrollo de esta comunidad autónoma. Si no tenemos empresas, si no tenemos industria, si no creamos puestos de trabajo, si no creamos riqueza, nos vamos todos al garete, al taparrabos que os decía antes. Y esa ha sido la historia, la lamentable historia de esta comunidad, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Tenemos que exigir a los gobiernos de Europa y de España que nos den lo que nos negaron durante mucho tiempo. Eso es así. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todos. Lamentablemente siempre hay algún verso suelto que no está de acuerdo con esto. Pero, de verdad, en esto debemos estar todos de acuerdo. Es decir, aquí hemos estado dejados de la mano de Dios durante siglos y siglos y siglos. Y ya es hora de que digamos que nos toca, que ya nos toca a nosotros. Que ya nos toca. ¿Que cómo es posible que siendo la mayor productora de España en tabaco, no hayamos tenido una fábrica de tabaco nunca en Extremadura? Y aquí vendíamos la hoja y se acabó. Y en todo caso, secaderos y en todo caso, esto de tabacalera aquí en Palazuelo, en Palme, que ya no está, por cierto. Mientras las fábricas estaban en otros sitios. Bueno, pues como eso todo. Tienes toda la razón del mundo. La pregunta que has hecho es totalmente pertinente. Pero es una pregunta para que pensemos que realmente tenemos que empezar a poner encima de la mesa lo que tenemos aquí, que es mucho y bueno. Tenemos unas materias primas fantásticas, pero las tenemos que manufacturar aquí. Y tenemos que crear las industrias aquí. Y tenemos que tener comunicaciones aquí. Y no podemos tener trenes del siglo XIX, porque hay que sacar los productos de aquí. Y eso, estoy dando un mitin, esto es la realidad de esta comunidad autónoma. Perdonadme un mitin, pero es que yo con esto me emociono, no lo puedo remediar. Muchas gracias. Yo no sé si, Juan Ramón, ¿queréis responder a esto o damos una última pregunta? No, yo simplemente y de manera muy breve suscribo todo lo que ha dicho Damián al respecto, ¿no? Es cierto que somos los grandes o hemos sido los grandes desconocedores que poquito a poco nos van llegando a conocer, pero que indudablemente no se nos ha valorado nunca por lo que realmente somos, por esa riqueza en productos, por esa riqueza medioambiental, por todas esas cuestiones. Pero para poder hacer todo eso
Decía Damián que hemos tenido unos políticos en esta comunidad autónoma y es verdad que Juan Ramón sí que podría contestar las razones por las que nunca se ha hecho y nunca se ha desarrollado y nunca se ha creado un tejido productivo, un tejido industrial en nuestra comunidad autónoma para que nosotros vendamos nuestros propios productos, porque salen pues en camiones, salen en cisternas. Yo precisamente ayer visitaba varias cooperativas y tenían un problema, y era que nosotros vendemos vino en cisterna que se lo lleva La Rioja y que le pone denominación de origen de La Rioja. Con lo cual, es una pena que nuestros propios productos nosotros no podamos presumir, pero que indudablemente se han tenido que poner en marcha muchísimas acciones durante muchísimos años, que indudablemente desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular siempre se ha criticado. Y era que tendríamos que tener un plan de industrialización, que creo que preguntó, no sé si fuiste tú, Damián, o fue Izquierda Unida el que llegó a preguntar por ese plan de industrialización que va muy relacionado con esa pregunta que tú has hecho y que indudablemente es importantísimo, no solamente para la actualidad, para el día de hoy, sino pues para que el mañana muchos de vosotros os quedéis en esta región pues produciendo, manufacturando todos y cada uno de esos productos. Bueno, no sé si quiere don Juan Ramón comentar algo. Yo es que me entiendo que si hablamos todo, siempre hay que comentar. A ver, pero me tengo que remontar, porque esto de la autonomía lleva 33 años. Es decir, que tengamos plena capacidad de tomar decisiones desde el punto de vista como extremeño y como Parlamento es una historia muy reciente. Yo quiero interpretar a Damián y a Teresa, que están hablando de aquella Extremadura atrasada, donde estaba todo por hacer. Y es verdad que hay un tren anticuado, pero no es menos cierto que ha costado 25 años convertir las carreteras en autovías para que nuestros productos puedan ser más competitivos. Y, desde luego, si ha habido un sector que se ha creado, se ha avanzado, ha sido en el de la transformación de los productos en esta región. Da igual que sea el jamón, da igual que sea el tomate, da igual que sea el arroz, da igual que sea la cereza, da igual. Es decir, si en algo se ha avanzado muchísimo, es crear sectores muy competitivos en todo lo que es el sector de la agroalimentación, en la fruta, por ejemplo. Es verdad que nos quedan cosas por hacer y estoy convencido que una de las cosas importantes para hacer estos sectores más competitivos hoy por hoy es el ferrocarril. Es decir, hay que rebajar los costes de desplazamiento tan importantes que tienen hoy día la gasolina o el gasoil y, por lo tanto, el ferrocarril es lo que puede garantizar el futuro de estos sectores abriendo mercados nuevos, que no solamente está Europa, sino que también está África y también está toda la parte de Marruecos. Se ha avanzado mucho, se ha etiquetado mucho, pero hay grandes firmas, grandes casas, Tomate Solís, determinadas, que tienen acaparado un mercado y que hay que tomar decisiones. O producimos tomate con marca Solís o probablemente no lo podíamos producir. Y se optó porque se produjera. Hay grandes cooperativas formadas en torno a ello. Se puede mejorar, como dicen, pero ha habido un gran avance en esta región en cuanto ha sido crear zonas de regadío, ponerlas en explotación, hacer sectores muy competitivos, que hoy por hoy lo es. Yo diría el más competitivo, el sector más competitivo que hay es la agricultura, la transformación y el turismo en Extremadura. Y aunque hay mucho que hacer, yo sé y sabemos todo que se ha hecho muchísimo y hoy un agricultor de hoy no tiene nada que ver con el agricultor de hace 50 o 60 años, ¿no? Eso demuestra el avance que se ha dado. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso porque, bueno, siempre es valiente estar aquí, someterse a las preguntas pues, de la ciudadanía. Gracias también al alcalde de Malpartida de Plasencia por estar entre nosotros y gracias a vosotros también por vuestras preguntas, ¿de acuerdo?